Buenas tardes. Eh, Nosotros somos el equipo 4. Estamos conformados por Uriel Carrillo, Nelly Ríos, Paola Puentes, Christopher Martínez y una servidora, Lisette Cedillo. Nosotros el día de hoy vamos a hacer una lectura sobre lengua materna. Son las 2:16. Punto número 1. Lengua materna. Español en la educación básica. La enseñanza de la asignatura Lengua materna, español en la educación básica fomenta que los estudiantes utilicen diversas prácticas sociales del lenguaje para fortalecer su participación en diferentes ámbitos, ampliar sus intereses culturales y resolver sus necesidades comunicativas. Particularmente busca que desarrollen su capacidad de expresarse oralmente y que se integren a la cultura escrita mediante la apropiación del sistema convencional de escritura y las experiencias de leer, interpretar y producir diversos tipos de textos. Punto número 2. Propósitos generales. Número 1. Usar el lenguaje de manera analítica y reflexiva para intercambiar ideas y textos en diversas situaciones comunicativas. Punto número 2. Utilizar el lenguaje para organizar su pensamiento y discurso, expresar lo que saben y construir conocimientos. Punto número 3. Reflexionar sobre la forma, la función y el significado del lenguaje para planear, escribir y revisar sus producciones, así como para mejorar su comprensión de los mensajes. Punto número 4. Conocer una diversidad de textos literarios para ampliar su apreciación estética del lenguaje y su comprensión sobre otras perspectivas y valores culturales. Punto número 5. Utilizar y recrear el lenguaje para participar en actividades lúdicas y literarias. Punto número 6. Participar como individuos responsables e integrantes de una comunidad cultural y lingüística diversa, capaces de asumir posturas razonadas y respetar la pluralidad de opiniones desde una perspectiva crítica y reflexiva. Punto número 7. Reconocer, valorar y comprometerse con el cumplimiento de derechos y obligaciones de hablantes, autores, comunidades y otros actores que se vinculan con los usos orales y escritos del lenguaje. Punto 3. Propósitos por nivel educativo. Propósitos para la educación primaria. El propósito de la asignatura Lengua materna, español para la primaria, es que los estudiantes avancen en la apropiación y el conocimiento de prácticas sociales del lenguaje vinculadas con su participación en diferentes ámbitos, para satisfacer sus intereses, necesidades y expectativas, así como continúen desarrollando su capacidad para expresarse oralmente y por escrito, considerando las propiedades de distintos tipos de texto y sus propósitos comunicativos. Se espera que en este nivel logren, número 1, avanzar en su conocimiento de las convenciones del lenguaje oral y escrito y comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver problemas de interpretación y producción textual. 2. Desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir textos que respondan a las demandas de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. 3. Elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos y la información de los portadores. 4. Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. 5. Analizar la organización, los elementos de contenido y los recursos del lenguaje de textos literarios de diferentes géneros para profundizar en su comprensión y enriquecer la expresión en leerlos, producirlos y compartirlos. 6. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural en la convivencia cotidiana. 7. Utilizar diferentes medios orales, escritos
electrónicos para compartir su experiencia y manifestar sus puntos de vista. 8. Reconocer la existencia de perspectivas e intereses implícitos en los mensajes de los medios de comunicación para desarrollar una recepción crítica de los mismos. Punto 4. Enfoque pedagógico. El enfoque de la enseñanza de la asignatura lengua materna español se sustenta en las aportaciones de la psicolingüística y la psicología constructivista sobre los procesos de adquisición del lenguaje, tanto oral como escrito. Asimismo, toma de las ciencias antropológicas las nociones de práctica cultural y prácticas de lectura para proponer como elemento central del currículo las prácticas sociales del lenguaje. La adquisición del lenguaje escrito en primaria. El lenguaje escrito no es el registro del oral, sino otra manera de ser del lenguaje, con sus características y organización particulares. Su aprendizaje no depende de la copia ni de la producción repetida de textos sin sentido. Para apropiarse del lenguaje escrito, sí se requiere que los estudiantes enciendan cada uno de los sistemas de signos que lo integran, su proceso de construcción y sus reglas de producción. Así, deben comprender qué son y cómo funcionan las letras, la ortografía, la puntuación, la distribución del espacio gráfico. Del mismo modo, es necesario que comprendan el vocabulario, la morfología, la sintaxis, la disposición gráfica y las tramas que distinguen cada género textual. El aprendizaje de estos sistemas de signos y prácticas que lo constituyen solo es posible cuando los estudiantes tienen la necesidad de interpretar, estudiar y producir textos, de resolver los problemas a que la lectura y escritura de los textos los enfrentan. Tradicionalmente se ha considerado que el aprendizaje del lenguaje escrito ocurre en la escuela, que comienza cuando el niño ingresa a primero de primaria y aprende las letras, las nombra, reconoce sus formas y las traza. La investigación constructivista ha mostrado que esto no ocurre así. Los niños comprenden cuestiones fundamentales acerca de la escritura muchas veces, antes de haber ingresado a la escuela, y lo más importante, lo más sorprendente, sin que nadie se las enseñe. Por ejemplo, saben que la escritura es una secuencia de marcas gráficas arbitrarias que emplea la combinatoria como recurso que representa los nombres de los objetos y solo más tarde que representa el sonido del lenguaje, aunque no las consonantes y vocales, sino las sílabas. Es la interacción con el objeto escrito lo que lleva al niño a formular hipótesis sobre la escritura, a ponerlas a prueba y a modificarlas, cuando resultan insuficientes o contradicen otras hipótesis previamente establecidas. Sus hipótesis le permiten ir interpretando el objetivo y van cambiando en la medida en que no lo explican. Por ejemplo, en una interpretación silábica de las palabras, en la que cada letra se corresponde con una sílaba, siempre sobrarán letras con las que los niños no encuentran qué hacer, ni se ajustan a la interpretación de lo que se sabe. Este mismo proceso constructivo se extiende a la adquisición de todos los sistemas de signos que componen el lenguaje escrito. La adquisición del lenguaje escrito requiere tiempo y sobre todo situaciones de aprendizaje en las que el estudiante confronte sus saberes previos con los retos que las nuevas condiciones de lectura, escritura y participación oral le plantean. Las posibilidades de aprender resolviendo de cada individuo depende, sí, de sus conocimientos y experiencias previas, pero también de cómo el ambiente de aprendizaje lo lleva a buscar y valorar situaciones. En este proceso, el papel de un intérprete con mayor experiencia y conocimiento que el estudiante, como es el profesor, resulta fundamental, puesto que la adquisición del sistema de escritura en el primer ciclo requiere estrategias didácticas específicas, acordes con los conocimientos y el proceso de desarrollo que siguen los niños. Se planteará las actividades necesarias para la reflexión sobre el sistema de manera adicional a los aprendizajes esperados. La práctica del lenguaje. Desde la perspectiva de las prácticas culturales, el lenguaje no es solamente un sistema de palabras y reglas,
sino que implica también un conjunto de comportamientos recurrentes y expectativas compartidas por una comunidad. Tales pautas son las que asignan y gestionan los significados del lenguaje y se establecen para asegurar que los actos que se realicen e interpretan los miembros de la comunidad lingüística permanezcan dentro del marco aceptable. Visto así, el sistema de disposiciones que estructuran el lenguaje es un conocimiento que se construye socialmente, que se construye en la acción, las prácticas culturales y se orienta hacia funciones específicas. La noción del lenguaje como conjunto de prácticas incluye también sus formas escritas, puestos que son una forma de manifestación material y simbólica de aquel. La historia de las prácticas de la lectura y escritura muestra cómo la producción, interpretación y transmisión de los textos son actos puramente cognitivos. Las formas materiales de los textos son resultado de un modo de producción documental orientado hacia cierto público con finalidades específicas y repercuten directamente en la aprobación de los sentidos de los textos. Las disposiciones gráficas de los textos, determinadas por situaciones históricas y culturales, particularmente generan prácticas que se concretan en espacios, gestos y hábitos que distinguen comunidades de lectores y escritores, así como tradicionales gráficas. Como resultado, la cultura contemporánea ha acumulado un saber lector, una extensa red de prácticas que organizan los modos históricos y socialmente diferenciados de acceso a los textos y cuyo dominio depende lo que suele denominar grado de alfabetización. Las prácticas de la lectura y escritura son métodos culturales de utilizar el lenguaje escrito y aunque son individuos quienes adquieren y usan, constituyen procesos sociales porque conectan a las personas entre sí y crean representaciones sociales e ideológicas compartidas. Se trata de unidades de estudio básicas que incluyen además de las actividades de lectura y escritura valores, actitudes, sentimientos hacia ellas, así como diferentes clases de relaciones sociales. Barton y Hamilton señalan 5 puntos que definen la noción de alfabetización y las prácticas de la lectura. La alfabetización puede ser mejor entendida como un conjunto de prácticas que se observan en los eventos mediados por los textos escritos y están asociadas a diferentes dominios de la vida. Las prácticas de la lectura están moldeadas por las instituciones sociales y las relaciones de poder, de modo que algunas son más dominantes, visibles e influyentes que otras. Las prácticas de la lectura son propositivas y están inmersas en prácticas culturales con objetos más amplios. Las prácticas de la lectura están históricamente contextualizadas. Las prácticas de la lectura combinan y muchas nuevas prácticas se requieren en situaciones de aprendizaje informal. De lo expuesto sobre las prácticas de lectura y escritura, se deriva que estas no son habilidades que se aprenden mediante la repetición o ejercitación metódicas. Por el contrario, su adquisición implica el desarrollo de conocimiento vía la acción, la inmersión de los individuos en el uso del lenguaje escrito, de modo que los que se aprenden no consiste solamente en los sistemas de signos, sino en el hacer social con ellos, por lo cual los dota de significación. Descripción de los organizadores curriculares. Los programas de lengua materna español cuentan con 2 tipos de organizadores curriculares.
Los ámbitos y las prácticas sociales del lenguaje. Las prácticas sociales del lenguaje se organizan de acuerdo con la noción del ámbito, que surge del análisis de las finalidades de estas en la vida social, de los contextos que ocurren y la manera en que operan. Las organizaciones por ámbitos permiten preservar en el programa la naturaleza social de las prácticas. Se han establecido para primaria y secundaria 3 hábitos: estudio, literatura y participación social. Bueno, pues lo que se nos hizo más interesante de la lectura fue este párrafito que dice: el aprendizaje del lenguaje escrito ocurre en la escuela, que comienza cuando el niño ingresa primero de primaria y aprende las letras, las nombra, las reconoce, reconoce sus formas y las traza. Pero nosotros nos hemos dado cuenta, y ahorita que estábamos viendo un video antes de entrar a hacer este trabajo, vimos un video en el cual nos explicaba que los niños antes de entrar a la escuela ya reconocen los números, pero pues en sí no saben graficarlos, como dice aquí en este párrafo. La escritura muchas veces antes de haber ingresado a la escuela, y lo más sorprendente es que sin que nadie se los enseñe. ¿A qué nos referimos? Que los niños solo con ver y escuchar no se los aprenden, vaya, o sea, tienen una idea de ello. No sé si alguien más quiere opinar sobre eso. Sí, yo opino igual que tú, que es muy interesante ver cómo los niños aprenden eso sin que nadie les enseñe. Es un proceso que ellos tienen natural y que lo hacen muy bien. Es como algo normal, sí, como así como aprendemos a, no sé, como pues alguien nos enseñó a caminar, pero pues en sí nosotros solitos empezamos a agarrarnos de las cosas, no fue como que nuestras mamás nos hayan obligado a párate ahí, o sea, nosotros nos intentábamos parar como que por instinto del ser humano. ¿Alguien más? Y todo esto lo aprenden desde su casa o cuando salen a los parques o así. Ujú. Ahí ven muchas cosas que en la escuela van a reconocer que ellos vieron en el pasado. Es por eso que tienen un pequeño recuerdo de eso y por eso vienen un poco informados antes de cuando entran a primero. Como los Es que colores. de hecho, un propósito en el kinder es que ellos adquieran confianza. Ahorita lo estaba leyendo yo y sí es cierto, porque a ellos les enseñan de que, bueno, mira, enséñate a transmitir tus propios conocimientos. Entonces ellos ya vienen desde el kinder con esa confianza para empezar a hablar y expresarse, y es cuando ya entran a la primaria y pues fomentan y se hace más fuerte, pues, toda su confianza. ¿Alguien más que quiera opinar? Es que yo digo que nosotros como niños ya nacemos con aprendizaje, o es que cuando somos niños nos da curiosidad las cosas y empezamos a preguntar. Por ejemplo, hay algunas mamás que ya les enseñan los colores, o los niños te preguntan, de que, oh, ¿qué es esto? Y así. Y pues ya vamos con un conocimiento en el kinder y ya vamos con el conocimiento también en la primaria, porque desde chiquito como que nos da curiosidad todo. Ujú. Sí, tienes razón. ¿Alguien más que quiera agregar algo antes de finalizar la clase?
Bueno, pues esto fue todo. Nos gustó mucho esta lectura, nos pareció muy interesante y pues lo bueno fue que lo pudimos comparar con cosas cotidianas, se podría decir, o cosas que hemos visto con nuestros hermanos, con nuestros primos o vecinitos, que te das cuenta y dices, a veces sí dices, ah, no manches, está bien chiquito y aprendió las cosas, pero nunca te has puesto a analizar que pues en realidad todo tiene como que un estudio, o sea, como la lectura, vaya. Y bueno, pues eso fue todo.